El estado actual del sistema eléctrico, aquí podemos ver las líneas de transmisión. Se cuenta con una capacidad instalada de 75.7 gigawatts, una generación de 329 terawatts hora. Esta fue información en base del PRODECEN, del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032. Se cuenta con una longitud de líneas de transmisión de 107.042 kilómetros y de distribución de 829.925 kilómetros. Esto para abastecer a una población de aproximadamente 124 millones en base a la CONAPO, con datos de la CONAPO del 2018. Si bien alcanzamos a ver que tenemos un sistema eléctrico robusto y mallado, pero aún así contamos con varias áreas de oportunidad que son líneas o enlaces congestionados, como es el de la península a la gerencia oriental, como la interconexión entre la gerencia norte a la noreste y de la noroeste a la occidental. Estas líneas en ciertas horas, en demanda máxima, como bien conocen ustedes en los meses de junio, se encuentran congestionadas. Actualmente en el programa de ampliación y modernización, el SENACE prevé a futuro a 15 años y menciona en el programa de ampliación y modernización, que es el anterior al programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, obras o infraestructura necesaria para aliviar las congestiones o la expansión de la demanda. La implementación de la reforma energética, en base a ello se creó la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética. Todas las regulaciones que emite la CRE son en función a las atribuciones que se les dan en estos dos instrumentos. Uno de ellos, la LIE, fue publicada en 2014 y la Ley de Transición Energética en 2015. Todo tiene que ir enlazado para tener, ahora sí que, un sistema confiable y las mejores prácticas del mercado eléctrico mayorista. Para ello se crearon en el mismo 2015 las reglas del mercado eléctrico mayorista. También se dio inicio de operación del mercado en 2016, desarrollándose la primera y segunda subasta de largo plazo. Esta subasta la llevó a cabo el SENACE. También se creó el Fondo de Servicio Universal Eléctrico en base también a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica. Como ven, todo tiene que ir relacionado, todo, tanto el Fondo del Servicio Eléctrico como el mercado de balance de potencia, el mercado eléctrico mayorista, todo tiene que ir en base a las atribuciones que se le otorga a cada una de las empresas, como es el SENACE o la Comisión de la Energía, en base a la Ley de la Industria Eléctrica o la Ley de Transición Energética. Posterior, en el 2016, en base a que se creó un mercado en donde iba a ser competitivo, pues se crearon empresas subsidiarias del Estado, de la Comisión Federal de Electricidad, en la que se separaron entre generación, transmisión, distribución y otras más, que más adelante vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Se publicó el Código R también en 2016, esto debido a las necesidades de tener un documento regulatorio que contenga todos los requerimientos de todos los participantes de la industria eléctrica que están obligadas a cumplir. Ya tenemos parte del mercado, tenemos subastas que también conforman el mercado y tenemos criterios técnicos. Como ven, pues todo se va enlazando, todo es relacionado uno con otro para llegar a las funciones o al fin determinado de la Ley de la Industria Eléctrica. También se llevó a cabo en el 2017 la asignación de contratos legados y para el 2017, debido a que es un mercado competitivo en donde participan distintos actores, se tenía que tener un órgano regulador que lo estuviera vigilando. Entonces, en el 2017 se le dio la atribución a la CRE de ser el encargado de vigilar el mercado eléctrico. También se creó generación distribuida, esto debido a las necesidades que tenían los usuarios de generar su propio consumo, y la CRE tiene que estar un paso adelante como órgano regulador, por lo que creó la regulación para generación distribuida, que es la generación menor a 0.5 megawatts. Las tarifas de suministro básico, como ya va a ser competitivo, se tiene varios actores de generadores, se tiene un solo transportista, un distribuidor, entonces y un suministrador de servicios básicos, la CRE tiene que regular las tarifas, por lo cual emitió las tarifas de suministro básico en 2017. Estas tarifas se emiten cada año en el mes de diciembre. Entonces, en este diciembre del 2018 esperaríamos las tarifas de 2019. Se creó un nuevo modelo de contratación de líneas de transmisión eléctrica, debido a que ya hay muchos centrales eléctricas que están deseando interconectarse
y si tienen un beneficio neto del sistema, se pueden postular en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, en el cual se evalúan los proyectos para la ampliación o modernización o inclusive nuevas líneas de transmisión. Entonces se creó un nuevo modelo de contratación para estas líneas de transmisión, en el que no únicamente CFE Transmisión las puede desarrollar, sino se puede apoyar de algún tercero, un contratista. Y en 2017 se desarrolló la tercera subasta de largo plazo. Estamos esperando que se recuperaría en el siguiente mes, y también se creó una política de subsidios para suministro básico, así como la regulación para abasto y dado. Todo esto se determinó o se desarrolla en base a las distribuciones que se crearon en la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Transición Energética. Como ven, pues, no todo se creó a la par de estos dos documentos que son de manera obligatoria para todos los participantes, sino se han creado en base a las necesidades y ahora sí que a los plazos que requiere la elaboración de cada uno de estos instrumentos. Los antecedentes. Me gusta partir también de cómo estábamos y ahora cómo estamos. Los antecedentes, pues como bien saben, pues CFE era el encargado de generación, de transmisión, de distribución, comercialización y suministro a los usuarios. Era una empresa verticalmente integrada con monopolio del servicio eléctrico. Entonces, también había cierta generación que le permitía a privados para su consumo propio, autoabasto, cogeneración, exportación e importación. Pues básicamente, SENACE era el actor principal. SENACE realizaba todos estos servicios. Y en generación, pues nada más eran algunos, que la mayoría eran para sus usos propios. Entonces, partimos de este esquema para integrar esta nueva estructura del mercado eléctrico. Ahora, no nada más CFE puede generar, también pueden ser particulares y Pemex. ¿Y cómo participa la CRE en esta parte de la generación? La CRE sigue otorgando permisos de generación de energía eléctrica, los cuales desde antes de la reforma aún así los hacía, se le continúa con esta misma atribución. También hace la gestión de certificados de energías limpias para toda la generación limpia, que más adelante vamos a nombrar cómo fue clasificada, cuáles son energías limpias. Y en base a disposiciones para el cálculo de la energía libre de combustibles, pues también se crean los certificados de energía limpia. El control operativo, solo hay un actor principal aquí, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Y el mercado, pues tiene el mercado spot, que es en el corto plazo, que es en el mercado en tiempo real o en un día en adelanto, y contratos de largo plazo, pues son las subastas de largo plazo. La transmisión y distribución, pues como bien saben, pues sigue siendo parte y actor principal CFE. CFE Transmisión, en este caso, y CFE Distribución. Pero la CRE, ¿cómo interactúa con CFE en este sentido? Pues tiene las disposiciones para garantizar el acceso abierto y prestación de los servicios de transmisión y distribución. Aquí, la CRE le da a CFE Transmisión y CFE Distribución algunos requerimientos que tienen que cumplir a la hora de suministrar. Y también se tienen índices para evaluar, ahora sí que la calidad del servicio y la continuidad. Si recuerdan, pues antes CFE manejaba un índice que era el TIU, el tiempo de interrupción al usuario. Ahora nosotros en estas disposiciones agregamos varios índices más, que es el SAIDI, energía no suministrada, índice de disponibilidad. El SAIDI pues es la frecuencia en la que se le realiza una interrupción por usuario. El SAIDI es la duración de esa interrupción. Y la energía no suministrada pues es la potencia por el tiempo que se le dejó de suministrar a todos los usuarios. Y el índice de disponibilidad, que es la disponibilidad de cada uno de los elementos que conforman tanto la infraestructura de transmisión como de distribución. Nosotros, como reguladores, tenemos un reporte de confiabilidad que es de libre acceso. Ustedes lo pueden consultar en la página de la Comisión Reguladora de Energía. Es un reporte de confiabilidad del año 2016 y 2017. En este reporte contiene la evaluación del transportista y del distribuidor, así como el SENACE. El SENACE, ¿cómo lo evaluamos? La calidad de la frecuencia, por gerencia,
¿Cuál fue el valor de la frecuencia promedio que se tuvo durante el año 2016 y 2017? También los niveles de tensión, en qué valores se encontraban cuando se era el transportista, el distribuidor, y ahí se dan algunas recomendaciones. Como bien les mencioné, ese documento es libre y ustedes lo pueden consultar en la página de la Comisión Reguladora de Energía. Cada año se va a emitir este reporte con la finalidad de ver el estado que guarda el sistema y cómo ha mejorado en cada año o ha empeorado y qué soluciones se tiene que dar para mitigar ese incumplimiento. Suministro básico, sigue habiendo solo un suministrador, que es ese suministro básico, pero también se tiene un suministrador de servicios calificados para los que tienen una demanda contratada mayor a 1 megawatt. Estos suministradores pueden continuar en suministro básico si así lo desean, o pueden pasar o migrar a ser suministrados como un suministrador de servicios calificados. El suministrador de servicios calificados pues ya no es regulado por la CRE. La CRE no les dice a los suministradores cuánto tienen que cobrar. Sin embargo, al de suministro básico sí, la CRE les dice cuánto se tiene que cobrar en la tarifa, considerando lo correspondiente a la tarifa de transmisión, a distribución, al SENACE. Todo eso se considera en la tarifa y cada año, como les mencioné, en diciembre de cada año, se publica el esquema tarifario del año siguiente. Aquí en el consumo o usuarios de suministro básico y calificado, ¿cómo interactúa la CRE? La CRE pone unas condiciones generales para la prestación de suministro eléctrico, que son las mismas que mencioné, bueno, no las mismas, similares a las del transportista y distribuidor, en donde dice que tienen que permanecer los usuarios el mayor tiempo posible conectados o con suministro, y también viene ahí unas excepciones de cuando un suministrador puede desconectar a un centro de carga, a un usuario. También están las disposiciones para empoderamiento de los usuarios finales y la definición de nuevos esquemas tarifarios para la actividad regulada. Aquí también entraría como requerimiento técnico el código de red. El código de red es aplicable para los centros de carga. Entonces, los centros de carga tienen que cumplir con estos requerimientos, y así también interactúa la CRE con la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Ok, entonces, ya vimos que CFE pues, era uno solo y era el actor principal de suministrar el servicio eléctrico. Ahora, pues CFE se encuentra con una separación horizontal y vertical, en donde se cuenta con 6 empresas subsidiarias de generación, una empresa subsidiaria para administrar contratos de PIE, una empresa filial para contratos de interconexión legados, una empresa subsidiaria responsable para la transmisión, una para distribución, y una empresa filial suministradora de servicios calificados, y una empresa subsidiaria de suministradora de servicios básicos. Pues la de suministros calificados pues compite con otros suministradores. Actualmente pues nada más se tiene una de servicios básicos. Ahora bien, el SENACE. ¿Quién es el SENACE? Encargado de operar el sistema eléctrico nacional y también el mercado eléctrico mayorista. Él desarrolló las primeras 3 subastas eléctricas de largo plazo y sigue operando el mercado en un día en adelanto y el mercado en tiempo real. Una de sus funciones es analizar las solicitudes y firma de los contratos de los participantes del mercado. En la determinación y asignación de las centrales eléctricas, se realiza el despacho económico y asignación de unidades. En el que analiza las solicitudes, cuando un centro de carga, una central eléctrica se desea conectar o interconectar, según sea el caso, el SENACE tiene que evaluar los requerimientos o la infraestructura de refuerzo que es necesario para el centro de carga o central eléctrica para que se pueda interconectar. Una vez que se publicó el código de red, el SENACE tiene que observar también que cumpla con los requerimientos del código de red. Entonces, no los va a permitir que se conecte a los centros de carga nuevos y centrales eléctricas nuevas, no les va a permitir que se conecte si no cumple con el código de red. A los que son existentes tienen que cumplir con los requerimientos del código de red, que más adelante vamos a hablar de ello, si no van a ser acreedores a una sanción. También realiza las liquidaciones de los participantes del mercado y determina las obras de conexión e interconexión. SENACE realiza el programa de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución, los que pertenecen al mercado eléctrico mayorista. Ahí considera a largo plazo, a 15 años, tiene la infraestructura necesaria para que
así que todas las obras de conexión e interconexión se lleven a cabo. Puede que proponga una línea de 100 kilómetros con la finalidad de desahogar ciertas interconexiones de centrales eléctricas, así como puede reforzar algunas líneas con compensación si es necesario para tener un sistema confiable. La transmisión y distribución. Como bien les mencioné, pues CFE es el único actor, tanto de transmisión como de distribución hasta el momento, y ellos no son participantes del mercado. Según la ley de la industria eléctrica, pues la transmisión es tensiones mayores a 69 kV, mayores o iguales, y la distribución son tensiones menores a 69 kV. Pues, en pocas palabras, a las de transmisión pues, se les conoce como la red nacional de transmisión, y a la distribución, redes generales de distribución, que como viene una cantidad de kilómetros de línea, pues de transmisión son 107.000 kilómetros y líneas de distribución 829.000 kilómetros. Aquí pues nada más alcanzan a observar las líneas de transmisión, pero si pusieran muchas líneas por aquí. La mayoría del país que se encuentra con esta infraestructura, es importante mencionar que solo un cierto porcentaje, muy pequeño, son los que no cuentan con suministro eléctrico y se está previendo pues, llevar el suministro hasta esas otras regiones. Ok, una de las energías limpias. Como bien les mencioné, pues, las energías limpias son importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque a ellas se les otorga unos certificados de energías limpias, que es como un incentivo para que lleguemos a un fin determinado, que en el país de México pues son unas metas que se tienen que cumplir para ciertos periodos, que más adelante les voy a hablar de ellos. Energías limpias pues, son consideradas todas aquellas que se relacionan con el viento, radiación solar, energía oceánica, calor de los yacimientos geotérmicos, bioenergéticos, gases, aprovechamiento de hidrógeno, centrales hidroeléctricas, energía nucleoeléctrica, y hay otras que son no son totalmente limpias, pero se determinó darles un porcentaje por cada uno de sus megawatts al emitir, cuando la CRE emitió los criterios de eficiencia mínimos de emisiones contaminantes, debido a que se considera que estas tecnologías, pues, sus emisiones son permisibles y son muy pequeñas y no tienen gran perjuicio al medio ambiente. Entre estas se encuentra el procesamiento de esquinos agrícolas y residuos sólidos urbanos, la energía generada por centrales de cogeneración eficiente, ingenios azucareros, centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o biosecuestro de dióxido de carbono y tecnologías de bajas emisiones de carbono. Como bien mencioné, estas son totalmente limpias y se les otorga un certificado por cada megawatt generado, y estas se tiene una metodología para determinar cuál va a ser la cantidad de certificados que se les va a entregar en base a los criterios que estableció la CRE con la Semarnat de eficiencia mínimos y emisiones contaminantes. Como bien les mencioné, estos tipos de incentivos son para llegar a metas que se tienen programadas para el país. Entre estas metas se encuentra que para el 2024 la generación de energía tiene que ser del 35% mediante energía limpia, y para el 2050 se espera del 50%. La primera y la segunda subasta de largo plazo contribuirían a la generación limpia del 1.9% y 3% respectivamente. Estas subastas son para que entre en operación 3 años posteriores a cuando se realizó la subasta. Entonces esperaría esto un 1.9% pues, al finalizar el 2018 y un 3% adicional al finalizar el 2019. Los certificados nacen como un incentivo para desarrollar cierto tipo de tecnología. Entonces, los certificados de energía limpia son específicas para energías con baja emisión de carbonos o energías que no emiten cero carbono. Entonces, es un incentivo más para este tipo de tecnología. ¿Cuántos certificados de energía limpia se reciben por la generación? Como bien les mencioné, las que no utilizan uso de combustibles fósiles, las que son 100% limpias, pues reciben un certificado por cada megawatt hora generado. Las que utilizan combustibles fósiles, pero que tienen algún tipo de medio para reutilizar el recurso primario, como por ejemplo el vapor, se tiene un certificado por cada megawatt hora generado multiplicado por un porcentaje de energía libre de combustible. Y cuando se utiliza de generación limpia distribuida,
se entrega un certificado por cada hora generado dividido entre el porcentaje de energía entregada. Pues como pueden ver, la de mayor certificados o mayor beneficio, pues son las totalmente limpias. Esas pues, son un beneficio que se requieren para cumplir con las metas establecidas por el presidente de la República. ¿Qué nos ayuda el certificado de energía limpia? ¿Qué es lo que se espera de este incentivo? Pues como bien les mencioné, alcanzar las metas, alcanzar una meta nacional que es la del 35%, 50% para 2050, y establecer un marco legal que permita cumplir con las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones, atraer nuevas inversiones limpias a México, dar cumplimiento a las metas de desarrollo sustentable y descarbonizar la economía. También, esta es la parte económica, pero también hay un reto al incentivar este tipo de tecnologías intermitentes, y es un reto técnico. Este reto pues también se está previendo y sirve y funge también como apoyo al código R, de que todos los usuarios pues, cumplan con ciertos parámetros de requerimientos técnicos permisibles para tener un sistema con calidad, eficiente y confiable sobre todo. Entonces, nosotros como reguladores también, aparte de ver lo económico y el cumplimiento de las metas, pues también estamos observando el área técnica, sistema más eficiente. El mercado, pues existen varios mercados y productos. Existe el mercado de corto plazo, que es de energías y reservas operativas, el mercado de corto plazo de potencia, que es para balancear y satisfacer las necesidades adquiridas principalmente en el mercado de largo plazo. Este es un mercado que uno hace sus proyecciones y considera cuánta potencia va a consumir. Puede que quede corto, puede que tenga un excedente. Se tiene este mercado para que compre o venda ese excedente en su defecto y no se tengan así que pérdidas por parte de los suministradores. Está el mercado de mediano plazo de energía, que en este lo único que se determina es procurar contratos de energía a 3 años. El mercado de certificados de energía limpias, este mercado pues su precio va a ser en base a las subastas, ahí se va a determinar cuál es el precio de estos certificados, y el mercado de largo plazo, que se ha tenido pues, con éxito en México por sus costos tan bajos de energía y de certificados que se han proclamado en las primeras 3 subastas. Pues es una suscripción de contratos de más de 15 años, tomando en cuenta potencia y certificados de energías renovables. Es potencia, energías y certificados. Como resultado de las 3 primeras subastas, pues se tiene un beneficio para todo el país, o así es como se considera. En 19 estados de la República se benefician con 70 de las nuevas centrales eléctricas correspondientes a 76 ofertas ganadoras. En realidad, pues, podemos ver que los ganadores de las subastas pues tienen distintas tecnologías. Vamos a encontrar solar, que obviamente se espera en los lugares de mayor irradiación. La eólica, pues igual, en donde se tenga el mejor consumo. Geotérmica, hidroeléctricas, turbogás y ciclo combinado. Entonces, en esta distribución del país es donde se están llevando a cabo, se van a llevar a cabo la construcción de estas centrales eléctricas ganadoras de las primeras 3 subastas de largo plazo. Esto va a traer al país una inversión de 9,000 millones de dólares y un incremento de 7,600 megawatts de la capacidad de generación actual en México. En la tercera subasta cabe destacar que por primera vez se contó con la presencia de compradores distintos a CFE, se cuenta con Cemex e Iberdrola. Antes, en las primeras 2 subastas, el único comprador era CFE Suministro. Entonces, se cuenta ya con dos más. Se esperaría que en esta 4ª subasta haya más participantes, compradores de la energía que se subasta en la 4ª, que está programada para diciembre de este año. En la tercera subasta se alcanzó un precio promedio de energía limpia, de energía más certificado, de $20.54 por megawatt hora, y es un 38% menor de la segunda subasta y uno de los precios más bajos observados a nivel mundial. Ha sido nota de periódicos internacionales, revistas técnicas, que las subastas de largo plazo de México pues tienen unos costos muy bajos.
lo cual pues, se cree que va a tener un beneficio una vez que entren todas estas centrales en operación. En la primera subasta se tuvo un precio de 45.6 dólares por megawatt hora, en la segunda de 33.47 y como mencioné en la tercera de 20.84. Pues como podemos ver en los precios promedios de energía solar en las subastas, pues para el mismo año, pues Perú tiene, para la primera subasta, tiene de 48 megawatts por hora, entonces alrededor de 3 dólares más por megawatt. Y Argentina en 58 dólares, Jamaica 65, Brasil 79. Pues podemos ver que también los precios de las subastas han ido bajando en base, se han desarrollado las siguientes. Entonces esperaría que la cuarta subasta pues aún estuviera por debajo de este precio. Como pueden ver, pues en la última, Brasil también bajó, pero México sigue con precios muy bajos y esto también se cree debido al recurso natural que existe en México. Pues México es prestigiado en la irradiación solar y también en ciertas partes del país en la velocidad del viento. Entonces, en base al recurso natural que se encuentra, y se cree o se considera que en base a que también estas tecnologías se siguen desarrollando día a día, pues que los precios bajan más. Actualmente, México cuenta con 231 centrales de energía renovable en operación, que representan 18.623 megawatts de capacidad. Las tres primeras subastas eléctricas adquirirán 67 nuevas centrales de energía renovable, es decir, 7.654 megawatts correspondientes a 74 ofertas ganadoras. Como bien les mencioné, se considera una nueva incorporación de energía limpia, pues la cual también tenemos que tener cuidado. Todo está bien, todos lo vemos bien en números, económicamente hablando, pero pues también esto tiene que ser regulado técnicamente pues, debido a la intermitencia. Pues como bien saben, pues una fotovoltaica puede tomar gran capacidad si hay el recurso, que es el sol, pero pues una nube o cualquier cosa pues ya baja su capacidad y pues esas oscilaciones afectan en la frecuencia del sistema eléctrico. Entonces ocupamos también de regulación de frecuencia, pues esa regulación de frecuencia se puede dar con servicios conexos, que es lo que está desarrollando la Comisión Reguladora de Energía, o pues con tecnologías convencionales o tecnologías síncronas, primaria, secundaria y terciaria que le llaman en el SENACE. Y entonces nosotros como reguladores también tenemos que prever esto. No nada más es ver los costos y suponemos que va a bajar, pero también pues, tendrían otros servicios adicionales como los servicios conexos que podrían hacer que se mantenga el precio de la electricidad o incluso que incremente. Anterior a la reforma energética se tenían unos programas que eran los programas de obras de inversión del sector eléctrico, en el cual CFE los elaboraba y los aprobaba la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. Se basaba únicamente en el criterio del mínimo costo. Casi no era muy técnico el análisis, nada más hacían el mínimo costo. CFE proponía unas obras y Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda pues la seleccionaban en base a cuál costaba menos. La CRE participaba proporcionando información únicamente de los permisos otorgados, porque para ello, para el desarrollo de una infraestructura a largo plazo, pues necesitas saber qué es lo que tienes hasta el momento, o qué es lo que tienes, qué es lo que se espera que se instale en los próximos 5 años, por ejemplo. El POICE pues, era elaborado anualmente y preveía una estrategia de expansión a 15 años. Pues como bien les mencioné, pues ahora sí que CFE antes de la reforma pues era el actor principal, y él realizaba su planeación, él ya sabía cuáles eran las centrales eléctricas que iban a entrar, cuáles se iban a retirar, en base pues, a que ya había cumplido su vida útil, y en base a ello pues desarrollaba el programa de ampliación y modernización. Pues esto cambió posterior a la reforma eléctrica. Cambió porque pues ya no iba a haber nada más un generador y iba a ser CFE, no, ya iba a haber más, iba a haber privados y pues CFE tal vez no alcanzaba a visualizar en dónde se iban a instalar o cuáles se iban a retirar en años próximos. Entonces se creó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Actualmente este programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional se toma de varios insumos, del PIRCE, que es el Programa Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas,
del programa de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Nacionales de Distribución que pertenecen al mercado eléctrico mayorista, que lo realiza el SENACE. Hay otro programa de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Nacionales de Distribución de las obras que no pertenecen al mercado eléctrico mayorista, que lo realiza CFE Distribución. En base a estos tres instrumentos, SENACE y CFE Distribución proponen estos PAM que contienen la infraestructura necesaria a 15 años para abastecer la demanda y tener interconectadas las nuevas centrales eléctricas. En base a esto, los emiten y se lo pasan a la Comisión Reguladora de Energía. Aquí la Comisión Reguladora de Energía es un actor principal también, debido a que él hace la evaluación económica y también hace una opinión técnica de cuáles son las obras que podríamos decir que son necesarias más próximas y cuáles podrían esperar. Entonces, ese es el proceso. Y quienes las aprueban o quienes las instruyen estas obras es la Secretaría de Energía. Entonces, aquí hay varios actores. Antes nada más era CFE y Secretaría de Energía y de Hacienda. Ahora no participa la Secretaría de Hacienda, sin embargo participa SENACE, CFE Distribución, la Comisión Reguladora de Energía y la que nos instruye o los aprueba, la Secretaría de Energía. Esto se realiza también cada año. Se cuenta desde el 2015 con este PRODECEN. Y como bien les mencioné, pues se considera la generación del PIRSE, que lo realiza CENER, para la transmisión lo realiza SENACE y para la distribución, CFE Distribución, la opinión técnica de la CRE y la aprobación de la CENER. Cualquier proyecto que considere SENACE necesario también para la confiabilidad o refuerzo inclusive de líneas de transmisión o compensación, las va a proponer aquí. En este instrumento nos las va a proponer. SENACE no tiene la atribución de decir, yo necesito un compensador aquí y ya, pónganmelo. No, se tiene que aprobar y lo tiene que realizar a futuro. Entonces, SENACE, mediante sus programas, pues, tiene que realizar ahora sí que simulaciones para ver cómo se va a comportar y en dónde va a crecer la demanda, dónde se van a instalar estas centrales eléctricas. Entonces, es un trabajo muy arduo que dura un año de su elaboración. Este PRODECEN tiene previstos, último, en 2018-2032, tiene previstos 66 gigawatts de capacidad adicional para satisfacer la demanda de energía eléctrica en el periodo 2018-2032. Entre eso, pues el 65% que se espera de estas centrales eléctricas pues son tecnologías limpias y 35% tecnologías convencionales. Pues como bien les mencioné, pues las subastas y los incentivos que tienen como los certificados pues, se están inclinando a que más tecnología limpia, centrales eléctricas limpias, deseen interconectarse en el sistema eléctrico. Entonces, nosotros, pues el SENACE y CFE Distribución tienen que prever esto y es una instrucción de la CRE que tiene que prever esto para tener los parámetros dentro de los establecidos en el código de red y en otras disposiciones de confiabilidad. Entonces, en base a ello, SENACE mete en sus programas toda la elaboración de la generación, la transmisión que ellos están proponiendo y la distribución para que en sus iteraciones pues les den números positivos. Ahora bien, también se tienen requerimientos técnicos. El código de red pues, fue elaborado por la Comisión Reguladora de Energía y es el encargado de vigilarlo y sancionar a todo aquel que incumpla con este documento regulatorio. Aquí lo puse de manera general, pero su nombre completo son disposiciones administrativas de carácter general que establecen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. En este documento pues contiene los requerimientos técnicos que todos los participantes de la industria eléctrica están obligados a cumplir. Más adelante traigo otra presentación en donde vamos a entrar a detalle cuándo se desarrolló el objetivo y cuáles son los requerimientos que se solicitan en este documento. Como bien les mencioné, pues la CRE es la atribución de la CRE darle vigilancia y sancionar a todos los participantes que incumplan con este documento, pero se puede apoyar también del SENACE, con el apoyo técnico del SENACE, a unidades de inspección o verificación para observar la vigilancia del cumplimiento. No únicamente es para centros de carga, también se tienen requerimientos para centrales eléctricas, para el SENACE, el transportista, el distribuidor.
La estructura del código de red se basa en dos grandes bloques. Uno de los criterios técnicos generales, que contienen las reglas, y las disposiciones, que contienen ahora sí los requerimientos. Ahí ya viene puntualmente la tensión, frecuencia, factor de potencia, que es lo que tienes que cumplir. Más adelante vamos a entrar a detalle en ello. Se desarrollaron nuevas reglas para garantizar el acceso a las redes. Por ejemplo, las disposiciones de acceso abierto y prestación de servicios de transmisión y distribución. En este instrumento es en el que contiene los valores que tienen que mantener los que prestan el servicio de transmisión y distribución para los usuarios finales. Aquí contiene los requerimientos que también tienen que cumplir para que ellos brinden este servicio. Ese documento, pues ustedes lo pueden consultar con el número 948-2017. Todos estos documentos ustedes lo pueden consultar en base a la página de la Comisión Reguladora de Energía o en el Diario Oficial de la Federación. Antes de la reforma energética se tenían los criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión y conexión. Eran criterios que aplicaba el Centro Nacional de Control de Energía y era pues, la infraestructura que requerían los centros de cargas o centrales eléctricas para interconectarse o conectarse. Aquí, antes de la reforma, pues la CRE también actuaba en base a estos criterios. La CRE, ante la inconformidad en un centro de carga o una central eléctrica, podía ir y presentar una intervención por parte de la Comisión Reguladora de Energía si consideraba que la solución que le estaba brindando el SENACE no era la solución técnica factible más económica. Entonces, ahí también participaba la CRE. Y todavía participa porque aunque ya hay un nuevo manual que entra ahora sí que como suplemento de todos los estudios que se solicitaron durante los criterios pues siguen vigentes a menos de que soliciten migrar al manual. El manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, lo emitió la Secretaría de Energía, pero es atribución de la Comisión Reguladora de Energía darle seguimiento, realizar las actualizaciones y dar su interpretación de posibles conflictos que se tengan entre el solicitante, el Centro de Carga o Central Eléctrica, y el SENACE. Si existe un conflicto de interpretación, la CRE es la que tiene que dar la interpretación. Entonces, aquí la CRE nada más podía participar si se lo solicitaba el Centro de Carga o Central Eléctrica, y aquí es atribución de la CRE darle seguimiento y actualizar este documento. También la CRE determina las tarifas de transmisión, las de distribución y también las del SENACE, las que son atribuidas al SENACE. Yo no me meto en estos temas porque en tarifas no soy experto, pero tengo estos datos que me pasaron los compañeros de tarifas, de la unidad de tarifas eléctricas. El ingreso requerido para el 2018 se tenía para transmisión de 45.025 millones de pesos. Este es todo lo que necesita transmisión para desarrollar sus funciones, para mantener, operar la infraestructura de transmisión y también para pagar salarios de todos los empleados y todo lo necesario para que transmisión continúe con su suministro. Aproximadamente, por ejemplo, si se toman las tarifas de tensiones mayores o iguales a 220 kilovolts, los generadores pagan 0.0553 pesos por kilowatt hora para pagar la tarifa de transmisión. La tarifa de distribución, igualmente, la determina la Comisión Reguladora de Energía, y esto lo realiza para las 16 divisiones de distribución con un ingreso requerido de 97.451 millones de pesos. Aproximadamente, quiere decir que son 2.48 pesos por megawatt hora si se cuenta hasta el momento. La tarifa del operador del SENACE también se determina. Como el SENACE es, así que el operador del sistema y es un operador independiente, pues también se le tiene que pagar en base a la tarifa. Es el que opera el sistema eléctrico, al igual que el transportista y el distribuidor. El transportista y el distribuidor operan en físico pues, su infraestructura. Y el SENACE pues opera ahora sí que abriendo protecciones, abriendo interruptores y ahí operando el sistema para tener siempre dentro de los parámetros de confiabilidad. Entonces el SENACE tiene un ingreso de 2.676 millones de pesos y esto equivalente a la tarifa, quiere decir que son
2.86 centavos por megawatt hora. Aproximadamente para los generadores, y las cargas 7.48 centavos por megawatt hora es lo que se les cobra o así que para pagar al SENACE, para distribución y para transmisión. El nuevo esquema de asociaciones y contratos de transmisión. Antes de la reforma, el jefe de transmisión era el que construía todas las líneas. Si tenía dinero, pues las construía. Si no había recursos, pues no se llevaban a cabo. Actualmente pues se trabajó en un nuevo esquema que establece los requerimientos para los proyectos privados y asociaciones público-privadas. Esto en base a la atribución que se le da a tanto la Secretaría de Energía como a la Comisión Reguladora de Energía en el artículo 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica, en donde pues se tiene que prever, ahora sí que si no se cuenta con el recurso, pues que participe en un tercero y que apoye para realizar esta infraestructura y se le pague con la tarifa. Este nueva esquema pues va a establecer como un proceso competitivo, pues el ganador pues tiene que participar en una licitación y el que mejor o sea más barata la licitación, pues va a ser el ganador. El requerimiento anual incluye todos los gastos y la rentabilidad operada por el postor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tarifa él va a realizar la inversión, va a realizar va a construir la infraestructura y la CRE lo va a calcular en la tarifa y se le va a ir pagando. Él va a operar la línea, el tramo que construya, como si fueras un transportista más, pero ahora sí que la infraestructura va a seguir siendo de los usuarios, pero se les va a pagar mediante una tarifa a este licitante. El ingreso anual se convierte en un complemento de los requisitos generales de ingresos y se pasa a los consumidores a través de las tarifas. Como mencioné, pues en las tarifas se va a ver reflejado el pago a este licitante. Y el requisito anual ajustado a los índices va a ser un indicativo de la regulación. Actualmente se cuentan con dos grandes licitaciones, las cuales aún no se cuenta con un fallo. Se encuentra una línea de HVDC de Yautepec a Ixtepec, esto para desahogar la generación eólica que se encuentra en esta parte del país y se llevaría a un gran consumidor que es la parte central. Pues tiene una inversión estimada de 1.200 millones de dólares y va a tener una longitud aproximada de 1.200 kilómetros por circuito y una tensión aproximadamente de 500 kilovolts con una capacidad de transmisión de 3.000 megawatts. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a poder evacuar 3.000 megawatts de generación que se encuentra aquí, que son en su mayoría eólicos, para llevarlo al centro del país. Bueno, no podríamos decir que va a ser una línea aislada y que nada más aquí se va a consumir lo que se está generando. Pues aquí hay más líneas, más ramales, en donde pues, se va a distribuir en la zona centro. También se tiene una línea de HVDC con una interconexión de Baja California al Sistema Interconectado Nacional que va desde Seri hasta Cucapa. Esta tiene una inversión aproximada de 1.109 millones de dólares. Tiene unas características de longitud de 1.400 kilómetros por circuito, una tensión de 500 kV y una capacidad de transmisión de 1.500 megawatts. ¿Esto en qué sentido o qué finalidad tiene esta línea? Esta parte, la zona Baja California, está interconectada con Estados Unidos. Estados Unidos controla aquí la frecuencia y gran parte de la demanda, pues no gran parte, una parte de la demanda la abastece Estados Unidos. Entonces lo que se busca es tener un sistema interconectado y entonces la parte principal sería conectar el sistema, el SIN, que aquí se encuentra todo el sistema amallado de México, y interconectar este sistema que estaba aislado y para posteriormente conectar el sistema Baja California Sur y Mulegé, que también se encuentran aislados por esta zona. Como fechas relevantes de estas dos licitaciones, esta de Yautepec-Ixtepec se ha ido aplazando. Tenía una fecha de fallo de mayo del 2018, pero debido a que se está evaluando distintos proyectos, pues la fecha de fallo que se tiene programada es para marzo de 2019. Y la de la interconexión de Baja California al Sistema Interconectado Nacional, pues tiene una fecha aproximadamente de fallo del 2019.
Como bien les mencioné, esta infraestructura se requiere en los programas de ampliación y modernización que posteriormente pasan a ser el PRODECEN. Entonces, estos dos proyectos fueron propuestos por el SENACE en el PRODECEN y la CRE emitió una opinión positiva, viendo que pues, iba a dar un beneficio al sistema, y la CENER los aprobó. Entonces, estas dos infraestructuras, que son las de mayor relevancia debido a su costo y a su longitud y a la función que va a tener tanto para desahogar, para interconectar todo el sistema mexicano, pues, es de gran relevancia y es un gran ejemplo de que lo que se está trabajando en estos programas pues, es de gran beneficio para el sistema. Con base a esto, pues aquí hay veces que se encuentra congestionada una línea que va del centro a la noreste. Con se pensaría mitigar esta congestión. También hay congestión en esta zona del país, que es de la oriental a la peninsular. Entonces se considera de que también apoye para aliviar esta congestión. Entonces son de gran beneficio para el sistema eléctrico, aunque son un poco costosas, pero pues se va a tener un beneficio neto positivo. La generación distribuida. La generación distribuida también actualmente está tomando mucha fuerza. ¿En qué sentido? En de que todos los centros de carga pues pueden tener una generación distribuida si tienen el recurso natural, y siempre que no sobrepasen 0.5 megawatts de generación en el sitio. Entonces, el objetivo de estas disposiciones que se crearon para la generación distribuida pues, es asegurar la generación distribuida que cuente con un acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes generales de distribución y a los mercados para vender la producción de energía eléctrica y productos asociados. Aquí la CRE pues, es un actor principal. La CRE pues, es el ente regulador. No va a ver ni por hacerle beneficio al usuario ni hacerle beneficio al distribuidor que no sé, que quiera cobrar de más. Entonces, la CRE es ahora sí que un árbitro que va a ver siempre por la confiabilidad del sistema eléctrico y también va a ver porque se tenga una tarifa competitiva. Entonces, la CRE no toma parte, sino es como, podemos decir, como un árbitro, ¿no? Que toma las decisiones. También estas disposiciones pues, establecen los esquemas de contraprestaciones aplicables y establece los modelos de contrato para la interconexión y para la contraprestación. También contiene allí requerimientos técnicos que se tienen que observar para que se lleve a cabo la conexión de carga. El alcance pues, es para los generadores exentos de generación distribuida o generación limpia distribuida. También, pues, aunque para los distribuidores son más bien como requerimientos que tienen que cumplir, al igual que los suministradores y el SENACE, tienen que observar estos nuevos requerimientos que se les está haciendo para que se conecten, bueno, para que se tenga un incremento de esta generación distribuida. Entonces, el alcance pues, es para los interesados o generadores que desean tener su generación distribuida y todos los actores que participan para operar el sistema, ya sea en campo o vía remota. Por mi parte, pues, con eso pues, ya les daría una breve introducción de la reforma energética, qué se tenía antes, qué se tiene posterior a ello. Si tienen alguna duda, pues por favor de levantar la mano, por favor. Bueno, creo que la información es muy útil para nosotros, pero pues es lógico, tenemos muchas dudas. Quizá la principal es la siguiente. De acuerdo con la ley de la industria eléctrica, su capítulo primero, segundo párrafo, dice que esta ley tiene por finalidad X cosas, dice, la duda que como usuarios tenemos, creo que usuarios somos todos, es cuando ustedes toman decisiones, porque eso no se trató el tema, pero seguramente lo conocen. Resulta que los valores que están dando en cuanto a voltajes, frecuencias, etcétera, se apartan mucho, pero mucho,
de lo que son las normas internacionales. Si tomamos como base el lema que tiene Comisión Federal de Electricidad, parece que está desapareciendo, que es una empresa de clase mundial, pues lo menos que podemos pensar es que se ajusten a esas normas. Nosotros estamos interconectados de alguna manera. Creo que aquí hay afortunadamente un representante de esta interconexión con la parte sur de los Estados Unidos. Allá utilizan la norma ANSI C 84.1 del 2016. Los valores que aquí tenemos son muy diferentes, que atentan en contra del usuario. La pregunta es, ¿cuál es su opinión? En base a eso, son comentarios del código de red, si no mal entiendo, de los requerimientos que se establecen. Me gustaría abordarlo. Ahorita la siguiente presentación es acerca del código de red, para que todos tengan el contexto de qué son los requerimientos y cómo fue que se propusieron estos y quiénes son los participantes. Si me permite, le puedo responder una vez que lleguemos a la presentación del código de red. ¿Sí? En todo esto, todo instrumento regulatorio que emite la Comisión Reguladora de Energía se toma con las mejores experiencias internacionales y con la experiencia técnica, ahora sí que se absorben y se modifican con las necesidades técnicas del sistema eléctrico. Todo instrumento regulatorio se manda a consulta pública. Si no hubo representantes, por ejemplo, de suministro básico para el código de red, pues es porque los requerimientos son para medidas de atención. Pero todos estos documentos se mandan a consulta pública, cualquier persona puede hacer comentarios de ello y la CRE está obligado a responder cada uno de estos comentarios. Y si tienen un sustento técnico estos comentarios o en realidad son imposiblemente, no se pueden llevar a cabo técnicamente, se hace la modificación antes de su publicación en el diario oficial de la Federación. Entonces, todo instrumento que emite la CRE se va a consulta pública y cualquier persona puede hacer comentarios de ellos. Entonces, ahí se atienden ahora sí que los comentarios de todo aquello que no participó a la elaboración de estos instrumentos. Pero más adelante en el código de red te puedo dar ahora sí que mi opinión. Pues aprovechando, perdón. Adelante. Bien, y creo que caemos en muy buenas manos. Entendí que usted el director de confiabilidad. Precisamente la ley de la industria eléctrica define este término. Pero la duda que tenemos es en qué unidades la miden. Porque como usuarios no podemos aceptar el término de mejor, o mejoras o pues mayores o menores. ¿Cómo miden ustedes el que sea mejor, mayor o mejor esa fiabilidad en términos reliability, que es el término de inglés? Muy bien. Como mencioné al inicio, la CRE emite un reporte de confiabilidad. La CRE emite un reporte de confiabilidad en donde se ponen los índices de tensión que se tuvo en el año 2016 y 2017, de frecuencia, factor de potencia, entre otros. El SAIDI, que es la frecuencia de interrupción a los usuarios y la duración. En base a ello, pues nos basamos. Agarramos ahora sí que un valor de cómo está el sistema en el 2016-2017, que fue cuando se emitió el código de red. Entonces, se esperaría que estos índices lleguen a sus valores nominales con base el tiempo. Entonces, nuestra base pues es el estado con el que guardaba el sistema para el 2016. Y en base a ello, pues nos vamos a ir vamos a andar viendo los resultados año tras año hasta llegar a los valores nominales. Esa sería la medición. Sí, voy a tratar de ser un poco concreto. Dentro de tu presentación mencionaste 4 documentos que prevén todo el asunto de la planeación de la Red Nacional de Transmisión, la regional de distribución. Pero me pregunta, ¿todos esos documentos son públicos? Es correcto. ¿Dónde se pueden conseguir? Bueno, el documento que contiene estos tres
Es que bueno, el último documento es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Eso lo puedes consultar en la página de la Secretaría de Energía. Ese ya contiene toda la información de los PAM y del PIRSE. Es correcto. Ok. Otra. Dentro del código de red manejan la palabra distribuidores. No dicen CFE de distribución. Pero debo entender que entonces, o sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo debemos esperar para que ingresen otros participantes que no sea CFE de distribución? Esa es una. Y dos, dentro del mismo código de red se está planteando la necesidad de múltiples estudios. Creo que el objetivo aquí es como que ver cuáles son las ofertas de negocio, las oportunidades de negocio. Entonces, si dentro de las oportunidades de negocio es, poder establecer relaciones con los distribuidores para ofrecer este tipo de servicios de estudios, todo lo que necesitan para la parte de planeación, operación, etcétera. ¿Cuánto tiempo debemos esperar o cuánto tiempo se espera ver otros participantes que no sean CFE de distribución? Porque, digo, bajo la experiencia con comisión, pues voy a entender de que todos estos estudios pues los va a hacer CFE, entonces no hay oportunidad de negocio, ¿no? Entonces sí esperaría saber si tienen una perspectiva de cuánto tiempo va a tardar. Muy buena pregunta. En tiempo, pues no te podría dar una fecha precisa de cuándo va a existir otro distribuidor. Bueno, pero ya existe alguien, o sea, ya hay empresas interesadas o sigue siendo solamente CFE de distribución. Sigue siendo CFE de distribución, pero ojo, para el cumplimiento del código de red son los centros de carga. Si tú puedes ofrecer el servicio, se los ofreces al centro de carga, no al distribuidor. El distribuidor, él ni puede ni ofrecer, podría ofrecer servicios si así lo requiere para cumplimiento del código de red, pero tú, si ves una oportunidad de negocio para ofrecer servicios para cumplimiento del código de red, no es con el distribuidor, es directamente con el centro de carga o con la central eléctrica. Ahora la otra, entonces, con las centrales eléctricas, ya me encontré con alguien que requería de estudios que se le solicitaba al SENACE. El SENACE le solicitaba los modelos de su central eléctrica. El problema radicó entonces de que el SENACE solicita el programa el MTP. Entonces, y no hay opciones de otros programas. Entonces, tan solo la licencia del MTP son más de $50,000. Entonces, esto obliga a que solo lo haga el SENACE. Entonces, también dime ahí qué oportunidades de negocio tenemos. Si SENACE está como que la idea de seguir concentrando esos servicios. Entonces, nos seguimos limitando a, no sé, a cortocircuitos. O sea, como dices, sí, los centros de carga, pero hay amplias oportunidades dentro de centrales eléctricas, pero en centrales eléctricas el SENACE nos pone de requerimiento eso. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿eso va a cambiar o digo, para una vez conocer si por ahí nos vamos o mejor le buscamos por otro lado? Muy bien. Con respecto al manual de interconexión, el código de red nada más es aplicable a las centrales eléctricas nuevas. A las nuevas, a todas aquellas que cambien su punto de interconexión o que tengan un incremento de mayor a 0.5 megawatts. Entonces, básicamente, si tú ves como vas a ofrecer un servicio, va a ser a las nuevas. Actualmente, ese es el único software que se maneja en el manual, pero nosotros como Comisión Reguladora de Energía tenemos la atribución de actualizar este documento. Me llevo la inquietud de analizar si existe software más. Sí, de hecho, hasta que la CRE no emita digamos que el manual ¿cómo decirlo? La especificación de estos modelos, pues va a ser el encargo del SENACE. La pregunta es cuánto tiempo van a tardar ustedes en poder emitir algo que nos permita a otros competir contra el SENACE, por así decirlo. Sí, se entiende. Actualmente se está trabajando en esta actualización, se tienen grupos de trabajo que son ajenos al mío, que yo soy para actualizar el código de red. No te sabría decir una fecha exacta o tampoco si se está llevando a cabo ese cambio. Lo que podría hacer es yo llevar esa inquietud a esa persona que está encargada o coordinando ese grupo de trabajo, y ya que él evalúe y que la agregue al plan que tienen en esta primera actualización, o de lo contrario, pues ellos van a evaluar técnicamente y económicamente si se puede hacer estas modificaciones. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro Loza de Schweitzer. Mi pregunta va enfocada un poco a lo que preguntó el compañero anteriormente, y es si se tiene contemplado en la ley
algún ente regulador para certificar a lo que son las que puedan emitir o realizar estudios o algunos tipos porque actualmente entiendo que cualquiera puede desarrollar los estudios que requieren para el código de red. No se requiere una certificación, entiendo que los evalúa SENACE o posteriormente se entregan, pero no sabemos, o sea, de la confiabilidad de raíz, o sea, con una certificación o algo así. ¿Se tiene pensado algún modelo de ese tipo? No. Ahora sí que va a depender del centro de carga a quién va a contratar para que le apoye para emitir una solución o un diagnóstico de su cumplimiento para el código de red. No se tiene ninguna certificación. Ahorita se está trabajando en o emitir las bases para las unidades de inspección que van a fungir de apoyo para la CRE, para determinar quién está incumpliendo el código de red, pero para certificar o capacitar a empresas para que evalúen el cumplimiento del código de red. No la CRE o el órgano de gobierno no está contemplando hasta el momento. Y el código de red es muy claro, qué es los requerimientos técnicos que se deben de cumplir o que se tienen que observar. Entonces, a mi opinión, pues no se cree necesario esa certificación y no se está trabajando en ella. ¿Alguien más? Hay preguntas en línea, así que ahorita las voy a hacer. Nada más rápido. Entonces, para poder ser una unidad de inspección o procedimiento para adquirir ese título, no tiene que ver con toda esta parte técnica o qué se evalúa o cómo. Sí, la unidad de inspección pues va a observar que esté cumpliendo con todos los requerimientos que se establece el código de red. Es muy técnico, se está trabajando en las bases para todos los que quieran participar en la unidad de inspección. Se prevé que va a salir en los meses de febrero, es un aproximado, pero sí es muy técnico. Sí, gracias. ¿Cómo van a verificar que se cumpla con el código de red? O sea, ¿qué documento van a solicitar ustedes a los centros de carga para verificar que se esté cumpliendo con el código de red? Cuenta, por ejemplo, el factor de potencia, se pone un medidor y ahí mide el factor, los transitorios. ¿Cómo lo van a solicitar ustedes? ¿Qué documentos solicitan para poder verificar que el cliente o el centro de carga cumpla con el código de red? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy frecuente esa que nos hacen. En el código de red, bueno, les pongo un ejemplo. En gas natural, las unidades de inspección se iban cada año a los centros de carga y les daban un documento de que cumplían con lo establecido, con las normas o con los requerimientos que la CRE les proponía. El código de red es un instrumento totalmente diferente. El centro de carga no tiene que entregar nada a la CRE. El centro de carga no tiene que entregar ni una validación de una unidad de inspección, nada. El centro de carga tiene que, con que tenga la certeza de que está cumpliendo, a la hora de que la unidad de inspección vaya o el SENACE en el SCADA alcance a observar su cumplimiento, pues no tiene nada de qué preocuparse, pues no se le va a emitir una sanción. Si el centro de carga está incumpliendo, por ejemplo, en tensión, y va una unidad de inspección a evaluarlo y determina que está incumpliendo en el nivel de tensión, se le va a emitir una sanción. Pero no es necesario que antes del 9 de abril del 2019 el centro de carga o las centrales eléctricas emitan un documento en donde indiquen que están cumpliendo. No es necesario. Las unidades de inspección van a fungir como apoyo a la CRE para, ahora sí que, observar quién está cumpliendo. Pero el centro de carga no tiene que evaluar nada antes de la fecha. En ese mismo sentido, el cumplimiento del código de red a abril del año que entra, ¿es factible solicitar ampliación del cumplimiento, sobre todo, por ejemplo, los que implican penalización como factor potencia, por parte de las empresas, siempre y cuando se tenga un programa posterior a esa fecha para que se cumpla con código de red? Una prórroga. No. Yo creo que muchas de las preguntas se las voy a mitigar con la presentación. Si gustan, damos inicio con la presentación del código de red y ya ahora sí que ya que surjan las dudas, les damos las contesto. Es que en la presentación es completa y yo creo que muchas de las dudas las voy a mitigar ahí. Tenemos unas preguntas en línea. Es acerca de la presentación. Nos pregunta lo siguiente. En una subasta típica, los compradores ofertan un valor para la compra del producto y gana el que oferta más dinero. ¿En estas subastas operan de la misma forma?
En una subasta típica, los compradores ofertan un valor para la compra del producto y gana el que oferta más dinero. En el contexto de la presentación, ¿en estas subastas operan de la misma forma? Bueno, en esta subasta se tiene, es como una curva. El que está ofertando va hacia la alta, se ponen de manera ascendente y el comprador lo pone de manera descendente. Entonces, en el punto de cruce, es ahora sí que la selección, todas las ofertas, todos los ofertantes que estuvieron dentro de esa curva pues son los que ganaron. Los que tuvieron un precio mayor pues son los que básicamente perdieron. Entonces, ahí yo creo que entonces la respuesta sería de que pues ganan los que oferten a menor costo. La siguiente es, ¿ya se está transmitiendo en corriente alterna? ¿Ya se está transmitiendo en corriente alterna? Directa, no, directa. Pues. Sí, aquí están estas, bueno, yo presenté 2 licitaciones de corriente directa, que son las que entrarían cuando gane el licitante y las construye, son van a iniciar OPERA, que es la de XTP, Gaya UTP, y la interconexión de 5 Baja California. Sí. Dice, ¿qué significa no indebidamente discriminatorio en la diapositiva número 26? Acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Ok, un ejemplo. El operador del sistema o centro de transmisión no puede discriminar a ciertos centros de carga o centrales eléctricas para su interconexión. En este sentido es algo similar, no puede ser discriminado. O sea, ellos les van a decir tal vez las obras que van a requerir para su interconexión, pero no puede ser discriminado. Eso nos referimos de que todo el que solicite va a tener una respuesta siempre que cumpla con los requerimientos que se establecen y cumpla con los costos, por ejemplo, de los estudios que se le requieren. A eso nos referimos como que no es debidamente indiscriminatorio. Todos pueden participar siempre que cumplan con las bases o los requerimientos que se establecen.